placer recibirlos en una nueva entrega de Vida de Noticias. Como siempre, agradecidos porque confían en nosotros para entretenerles, pero también para informarles a través de vertvnoticias.com. Hoy vamos a hablar de psicoterapia, de psicopedagogía, de cómo los esfuerzos de muchos profesionales venezolanos están allí servidos para que al menos nuestros hijos, ya que nosotros vivimos un entorno absolutamente hostil, al menos nuestros hijos, si tengan la oportunidad de ir creciendo, formados en valores y protegiéndose de tantas cosas que el entorno hostil en Venezuela hace cada vez más difíciles. Doris Guicherman es una muy buena amiga de esta casa. Ella es psicopedagoga, se dedica, además tiene experiencia en el área clínica, ¿no? Y eso blinda mucho tu opinión. Bienvenida nuevamente. Gracias por invitarme. Un placer de verte después de tantos años. Después de tantos años, porque hace mucho tiempo estuvimos conversando con ella por un trabajo muy especial que hizo con los zurdos, con los niños zurdos. Editó un libro que ya va por su tercera edición y que ha sido puesto un éxito. Se convirtió además en una conferencista internacional sobre estos temas. Pero lo que la trae hoy a nosotros, en principio, era hablar, Doris, del aprendizaje, de cómo ocurre el aprendizaje real, es decir, cuando un niño o un alumno aprende de verdad. Sin embargo, te decía yo que me parecía importante arrancar revisando el entorno actual de los niños en las escuelas y cómo la situación sociopolítica que ocurre en nuestro país nos tiene a nosotros, bueno, a todos siempre en alerta, ¿no? Como el discurso, los adjetivos, la descalificación permanente, ese discurso que siembra la división entre los venezolanos comienza a permear en las escuelas y nos pone a nosotros los padres en un grandísimo compromiso para no profundizar esas diferencias. Bueno, gracias por toda la introducción. Considero que eres la madrina de esos éxitos a los cuales he llegado porque creíste en mí en su momento con el tema y vamos al tema. Yo uso mucho la palabra aprender con H. Porque aprender, bueno, nos aprendimos una canción, la tarareamos y quedó en una buena situación de música, ¿verdad? Tuvimos buena memoria o nuestros niños tuvieron buena memoria y aprendieron la canción. Pero si de repente te vas al tema, vamos a ver qué contiene la canción, qué transmite la canción, cuáles son los personajes que están en la canción, por decir que hubiera un personaje, nos topamos con niños que se quedan como trancados, que no procesan ese segundo paso. Así ocurre con la educación nuestra aquí en el país, porque todo es copia y pega, todo es aprende texto de memoria, no hay como un análisis, y si se analiza en función de conveniencias. Entonces el niño se siente como en dos aguas y muchas veces ocurre que se queda en un mutismo selectivo y no reacciona ante el aprendizaje que le estamos pidiendo. ¿Qué se recomienda o qué desde mi espacio recomendamos a los papás? Que, están trabajando, están sumergidos en su exigencia de todos los días, en la búsqueda del sustento de la vida y tal, pero que dejen unas horas para estar con los hijos, revisen lo que tienen que estudiar, lo lleven a un plano comparativo, hasta inclusive, no solo Venezuela como tal, que está pasando por tantas cosas, sino llevarlo a otras instancias para que el niño haga la comparación y pueda hacer la interiorización de ese tipo de aprendizaje. En el pasado, para llevarlo al presente, uno podía deambular por las calles, uno podía ir de repente hasta llevar un grupo de muchachos a un barrio, por decir Caucahuita, que existe, popular. E ir caminando por las veredas del mismo barrio y dar ejemplo de cómo están viviendo los niños, porque están así. Yo me acuerdo alumnos que yo llevaba y veía a los niñitos con la barrita inflada. Y dice, ay, señor, ¿cuánto come ese niño? Está gordito, come rico, está súper fuerte. ¿Y por qué tenía barriga? Porque era un niño desnutrido. Y esa era la característica. Hoy en día, y hacíamos, el paseo y explicábamos todo lo que significaba la vivienda, el tipo de comida, todo lo que significaba ese sitio como tal. Hoy en día, lamentablemente, no podemos hacer trabajo de campo con tanta libertad porque corremos mucho peligro. Entonces los padres tienen otro recurso, pueden usar
lo virtual, o sea, pueden traer películas, pueden traer micros, o sea, cortometrajes, pueden traer fotos, pueden hacer tanto y que se haga un trabajo de casa, de campo en casa, comparativo para que los niños puedan comparar situaciones de situaciones y poderles generar a ellos un criterio de opinión y no más bien blindarles la opinión y hacerlos que sean como loritos de lo que todos los días escuchan de todo el mundo sin realmente saber si lo sienten o no lo sienten, se identifican o no se identifican. Doris, ¿hasta qué punto? Hace días estaba conversando aquí con Paola Bautista de Alemán, que lleva pues una asociación dedicada a trabajar varios temas, entre ellos el tema totalitario, el discurso, el mensaje totalitario, y hablamos de cómo eso se ha insertado en las escuelas. Ella decía que hay que aislar a los niños del conflicto. Yo me pregunto, o para contrastar opiniones, ¿qué tan importante sería aislar a los niños del conflicto o tratar quizás también en la medida de lo posible crearles una mentalidad crítica pero muy sana frente a cosas como esta? Firma la carta contra el presidente Obama en la escuela y entonces habrá otro niñito que diga, pero a mí en mi casa me dijeron que yo no tengo por qué firmar nada ni hacer ninguna carta porque nosotros, por ejemplo, mis dos hijas son americanas. ¿Cómo le digo yo a mis hijas, en su caso, que firmen una carta contra el presidente Obama si son americanas y no siento que haya para ellas ninguna amenaza? Es difícil esto, blindar a los niños del conflicto, explicarles el conflicto, mantenerlos al margen. ¿Cómo es que hacemos? depende de la edad. O sea, hay que tratar de que los muy chiquiticos no llenarlos de tanta angustia. Ellos están en su pensamiento mágico y están jugando y están recreándose con otro tipo de cosas y entonces traerles una información tan fuerte, tan conflictiva, no creo que sea la tarea de los papás en ese momento. Lo que tienen que tratar es de no hablar delante de ellos algo que estén ellos, es mi estilo de pensamiento, ¿no? Y respeto los criterios de todo el mundo. Hay cosas en casa, como decía, hasta las peleas entre adultos se deben mantener al margen de los niños. Igualito debe ser ciertas opiniones, comentarios, porque los chiquitos son esponjas y repiten como loritos en la calle. Y los que son un poco más grandes, sí, ese tema se está dando porque obviamente, o sea, ellos lo leen en el periódico, en los titulares, ellos llegan al colegio y hay más de uno que habla de eso. Me imagino que los mismos maestros están conversando, se está instruyendo de que se haga de eso una actividad especial y de última hora en los colegios, y está ocurriendo, y hay muchos que se están negando rotundamente, y a muchos se les está imponiendo, y muchos están sencillamente prefiriendo en su reacción, digamos, asertiva de su posición y su postura con respecto a lo que hacen con los papás, es decir, prefiero la mala nota, profe, yo no voy a escribir eso. Y se exponen a la mala nota, y yo digo, muy bien dicho, si dice que está claro en lo que está diciendo, pero hay muchos otros que los obligan. Entonces, la casa debe servir como modelo de todo lo que se converse y cómo se converse, y qué es lo que se transmite. Y ante todo se hable de valores, se trabaje valores y se enseñe valores, para que cuando van a otros recintos, ellos lo transmitan. Yo te estaba contando antes de comenzar que fui a un colegio X, donde anteriormente, que yo visito bastante, había yo sentía mucha agresividad alrededor, mucha hostilidad, mucho niño empujado, maltratado y tal. Hasta vi en una oportunidad como hasta el bulto de un chamo se lo agarraron y se lo pasaron así como hacen los malandros en la calle y se lo terminaron tirando en un pipote de basura para que no lo encontrara. Eso es bullying, eso es acoso, es violencia, es todo lo que tú le puedes poner en las connotaciones que son. Y ayer fui y todo lo que yo recibí desde que entré, buenos días, buenos días. Yo había pasillos donde yo iba, era sumida en mi pensamiento y mi reflexión de lo que yo estaba viendo. Y en cambio se me venía un niñito y me decía, buenos días señora, está perdida, ¿quiere que la guiemos a dónde ir? Y me encantó porque ¿qué me hizo pensar? Se está trabajando en esa área, en ese colegio, que antes era un colegio, que realmente yo no veía ese tipo de comportamiento. Es una situación que pega porque es difícil con varita mágica resolverlo de la noche a la mañana. Lo que sí pienso, y lo hemos hablado mucha gente que estamos en este trabajo de antiviolencia y tal, es que en el grupo, en la fuerza está, ¿cómo se dice? En la unión está la fuerza, y cada uno en su estilo, en su referencia, pero siempre a lo mismo, estamos dando nuestro aporte. Y se va haciendo un trabajo como de hormiguita, a lo cual estamos pidiendo que la gente
llegue a identificar si cada día las plazas se están llenando más de gente interesada. Pero igual hay la contraparte, el que no le importa, el que nos dice utópicos, nos dice absurdos, nos tildan de cuantas cosas raras, porque uno es víctima también de que le tienen mucha... Claro, por estar en esta lucha, por supuesto. Pero los que queremos Venezuela, y entre ellos también estoy yo, y yo soy de origen polaco, y ya polaca de pasaporte, esta tierra bella abrió las puertas a mis padres. Aquí crecimos, nos desarrollamos, seguimos. Yo siento que yo voy a pagar la luz en último momento, porque siento que hay mucho que dar. Pero ojalá que Venezuela y todos los que están acá entiendan ese mensaje y quieran un país bello, próspero y hacia adelante en valores, en educación, en todo. Que llevarlo a la destrucción, que no sé por qué tiene que llevarse a la destrucción. Claro, que muchos insistimos en criar a nuestros hijos aquí, como le digo, yo como muchas mujeres que nuestros hijos nacieron en otros países, mis hijas son venezolanas porque fueron presentadas aquí también. Entonces hay una apuesta de muchos de nosotros, de los que estamos aquí, de los que nos ven, por seguir aquí y sí, hacer de nuestros hijos defensores de esta patria y de los valores democráticos con los que todos crecimos. Ahora, ¿por dónde empieza ese proceso? Es decir, yo le leía en su página cosas muy interesantes como cosas que debe decir un niño que está bien educado. Buenos días, buenas tardes, pero ¿qué debe también escuchar un niño para uno sentir que lo está haciendo bien? Me equivoqué, rectificar, porque fíjese que esto de la rectificación, fíjate Doris, que esto de la rectificación es un tema importante en nuestra sociedad. Discurso de Chatterton, discurso de Freddy Bernal, uno promoviendo la homofobia, aunque después se disculpó, y lo decimos, que se disculpó, lo sabemos, pero hizo mucho daño ese discurso. Sí. Ni hablar de Chatterton justificando la violencia de balas en la cabeza. Entonces, esto de la rectificación, de pedir disculpas, pero ser asertivo, es muy importante. Fíjense la crisis sociopolítica que han creado estos dos discursos en menos de 15 días. Sí. ¿Por dónde debemos empezar nosotros con nuestros hijos para que eso no les pase más adelante? Insisto, como dice el dicho, reza el dicho, la caridad empieza por casa. Existen muchos escenarios horribles en el mundo que han ocurrido, de los cuales yo también vengo de ese tipo de mala experiencia, que es la Segunda Guerra Mundial, donde mi mamá es sobreviviente. Y nosotros hemos crecido a pesar, o sea, como nos decía mamá, no odiar, más no olvidar. Y nos ha enseñado, hasta el sol de hoy Dios la bendiga, en lo que es el respeto, lo que es el amor. Nos explicaba cómo tratar de interpretar cosas que no son interpretables, de conductas de esas de asesinato, de genocidio. Eso, de qué es lo que pudo haber llevado a la gente de esa época a tal masacre en los judíos. Y tratar de hacernos entender para nosotros hasta protegernos, blindarnos y hacernos resilientes y estar alertas ante eventos tan fuertes. Quizás eso es lo que nos hace a mi familia, a mí, con dolor la experiencia, pero nos hace andar por la vida y dando el trabajo que se está haciendo porque tenemos esa referencia. Entonces yo pienso, mira, se me quiebra la voz porque sí me produce dolor en mi alma recordar eso. Soy la hija de una sobreviviente. Pero nuestros niños en la casa, si los padres están claros de todo lo que ocurre en el mundo de manera injusta, pueden hacer un trabajo de comparación para que vean qué ocurre y tengan la oportunidad de escoger qué camino a seguir. Y siempre haciendo énfasis que lo agresivo, lo insultativo, lo perverso, todo eso no es lo que uno pretende y quiere cuando esas criaturas alcen vuelo. ¿Cómo contrastas el modelo que recibes en los medios de comunicación, en el lenguaje gubernamental y en esta semántica que todo lo rebautiza, que a todo le cambia el nombre, que todo tiene un adjetivo para descalificar? Qué difícil, que apaguen la televisión, que pongan Disney Channel y que pongan otras cosas donde por lo menos el recreo fantasioso y precioso para los niños en las horas de sana vivencia en casa se vea. Pero también, Doris,
explicar que eso no está bien. Te estoy diciendo, hay que explicar, pero quiero decir tampoco que haya un futigamiento y el que llegues a la casa, entonces todo es la prensa y sea la televisión, y sea el mensaje. O sea, a mí también me carga, a mí me hace daño también. Yo no reconozco, yo no voy a decir Doris Hitcherman está exenta de, no, a mí me da soberbia, rabia e indignación, y lo digo por acá. Me parece que es la manera más horrible de verdad llevar a un país, de estar con ese tipo de mensajes. ¿Qué es lo que queremos, Dios mío? ¿Hundirnos de verdad cuando volcán sale la lava y se lleva a todo el mundo para adelante? ¿O queremos realmente hacer florecer nuestro país con tantos talentos y con tanta gente que, que vale? ¿Por qué tiene que haber esto? Si todas las personas que están en esa temática tan negativa, y me perdona que se los diga, ustedes tienen hijos, ustedes tienen nietos, ¿es que acaso ustedes no se comen un helado, no van a un parque, no quieren sentirse rodeados de los logros que esas criaturas están teniendo en los colegios? Porque no me van a decir que van a un colegio X exclusivamente del gobierno, ¿no? Van a los colegios donde van todos los niños del mundo. Entonces, por favor, traten de cambiar el mensaje y se podrán erigir en los líderes más vistos en positivo en el mundo entero, pero dando tanto mensaje negativo, lo que están es haciendo daño. Y créanme, tratan de hacer daño, pero habemos profesionales, así sea que nos liquiden del camino, que estamos trabajando día a día con cada criatura, con cada adolescente, con cada ser que acude a nuestra terapia o nuestro centro, tratando de metamorfizar lo negativo en lo positivo, haciendo seres fuertes, ¿cómo se llama la palabra? Resilientes, que puedan entonces en una adversidad saberse levantar y no tirarse en el piso y caerse, o como tantos niños, perdón, o tantos adolescentes que se escucha y se sabe que son víctimas de un suicidio, son víctimas de un maltrato hacia sí mismos porque no han conseguido la herramienta oportuna para eso. Somos, por eso te digo y te repito, un grupo que tú los conoces, que has tenido acá, que se oyen, que estamos fajados, que pudiéramos perfectamente estar en un café echándonos aire y estamos hasta altas horas de la noche dedicándonos a ayudarles. Tienes, justamente hablando de esos escenarios dedicados a mejorar a esta sociedad desde el punto de vista psíquico, tienes un taller que está convocando para dentro de muy poco, en abril. Quisiera cerrar con eso, para que dejes a la gente que te está viendo, Doris, sedienta de más información. Y esto ya sí que tiene que ver con el tema que te trajo a nosotros, que es el aprendizaje. Me quedan 3 minutos para cerrar. Bueno, vamos a hacer un taller sobre hábitos de estudio, porque este trimestre es cuando se manifiestan las boletas, la crisis de todos los papás y los maestros, que por qué mi niño no aprende, porque mi niño lo raspan, etcétera. Entonces nos vimos en la necesidad de verdad levantar un taller que empieza primero para adultos, o sea, docentes, padres y afines, que se llama Estrategias, Hábitos de Estudio, bajo el método ECA. ECA, ¿qué significa la sigla? Estudio, comprendo y aprendo. Y esa sigla se va a ir haciendo como un acróstico derivativo de por qué hay elementos determinados que hacen que el muchacho no avance. Y entre los no avances, que pueden ser dificultades de aprendizaje, déficit de atención, trastornos del desarrollo y todo, cabe perfectamente en los tiempos que estamos. Se quedan trancados en no poder avanzar porque un problema emocional severo ante la situación, casa, país, colegio y todo lo que los rodea está afectándolos. Entonces nosotros queremos sensibilizar a los seres que vayan a venir al taller, de poder obtener herramientas para que sean aula en su propia casa, que no seamos nosotros, aunque estemos trabajando dedicadamente a este país y que no todo el mundo va a uno porque tiene temores, claro, yo lo entiendo también, puedan aprender las herramientas y las estrategias en ese taller. Las indicaciones vía web de las que la gente dispone para hacer contacto con ustedes. Bueno, está el Twitter, que es @DG en mayúsculas Hitcherman, de Hitcherman. Está mi celular, si lo puedo dar, 0412-951-1016. Y si en algún momento vas a poner por Twitter el tríptico, el flyer, ahí están todos los números donde se pueden dar. Y muchas gracias por invitarme a un tema que realmente yo sé que va a sacar roncha porque me expresé, pero hice catarsis. Bueno, este formato permite eso que no podrías hacer
probablemente en televisión abierta por las imposiciones pues, de censura que vienen desde el gobierno. Yo trato aquí de que mis invitados primero se sientan libres de decir muchas cosas que el formato todavía nos permite decir, pero además porque pretendemos, Doris, ser una pequeña ventana para que la gente que está ansiosa por tener información que les asista para enfrentar esta crisis, pues se sienta servida con lo que aquí hacemos. Gracias por acompañarnos, por confiar en nosotros nuevamente para esto. A ustedes por permitirnos entretenerlos, pero como siempre, y más importante, informarlos. Gracias. David.